Resumiendo y respondiendo a preguntas pasadas, presentes y futuras, ante todo, ahora mismo estoy en off, solamente intento descansar tras un sobreesfuerzo descomunal durante 5 años, pero el Reiki sigue. Esta es una casa de Reiki fundada sobre la piedra medicinal, es un fundamento de verdad. Lo será, es y será siempre, incluso sin mí o a pesar de mí. Así que hablemos de este Reiki. Se está imponiendo porque no se va a dar exactamente de la misma manera, dadas las circunstancias en esta sociedad de manera muy acelerada, decadente en cuanto a lo espiritual. Entonces, lo verdaderamente espiritual. Entonces, Reiki es un camino de luz, cuyo otro nombre es verdad, luz de verdad, de la verdad, con V mayúscula. Entonces, la luz, desde luego, no es un asunto de positividad New Age, es casi todo lo contrario en esta sociedad. Es un camino de casi asegurado calvario social. No en vano Jesús de Nazaret, en su contexto también, dijo: he venido a traer espada, no paz malentendida, a enfrentar padre con hija, nuera con suegra. El sentido y el espíritu de estas palabras se comprende perfectamente. Reiki verdadero es directo, es radical. ¿Cómo podría ser de otra manera la luz de verdad? Entonces, por eso ocurre lo que ocurre, que quien no está preparado o no se ilumina, digamos, en el grado de toma de conciencia suficiente, lo abandona, se espanta, lo menosvalora, se da 1000 excusas o va y viene y se gira hacia otras 1000 terapias. Esto es lo más común. Entonces el Reiki está ahí fuera, desviado de 1000 millones de maneras, y el Reiki impuro está en manos de, por un lado, lo que llamaríamos los mediums, y por otro el Reiki socializado. Esto capta al 99,999% de los practicantes actualmente, pero el verdadero Reiki está fuera de estas manos, está directamente en manos del universo, y eso es así desde toda antigüedad. La Biblia, las Santas Escrituras, incluso del Antiguo Testamento ya dan testimonio de ello. Siempre ha habido los falsos magos y los reyes sabios, siempre ha habido Simón y los apóstoles de Jesús. Es decir, que el verdadero Reiki está en manos del universo y se sirve por un apostolado santo, es decir, que uno tiene que haber experimentado el descenso del Espíritu Santo o la revelación, según si se vive de una manera, en una perspectiva dualista o en una perspectiva no dualista. En mi caso, doy testimonio, y eso quedará explicitado en mis libros, doy testimonio de ambas, porque en el fondo no se oponen. Es como, y solo de esto habla muy claramente Sri Aurobindo en esa pelea de la no dualidad, esa falsa pelea o falso debate de no dualidad o dualidad. Solo él dice que nadie tiene en esto ni la razón completa ni se equivoca, porque lo inefable es inefable y para la razón humana siempre será inasible. Entonces toda perspectiva es correcta si es verdaderamente vivida. Entonces, volviendo al Reiki, el Reiki es luz que revela nuestra verdadera identidad. No es terapia o cura para la persona, ya sea físicamente o psíquicamente. Claro que redunda en ello, pero de la manera que lo dijo Jesús de Nazaret, se trata de desenfundar completamente el ego. No se trata de esperar, recibir, obtener, mejor dicho, recibir sí, pero no obtener algo para la persona. Se trata de dar, de darse. Y se trata de, para esto hay que abandonar el orgullo de toda clase, social, personal, espiritual. Si no, no hay manera, no hay más que ver en lo que está ocurriendo en las escuelas y centros de espiritualidad, de supuesta espiritualidad. Nada más está reforzando el ego, no se está llegando desde la humildad y no se está practicando con ese grado de devoción hacia lo que es más grande que uno mismo, para que pueda realmente desenfundarse el ego. El Reiki es tradición directamente verdadera, porque
eso significa, la tradición verdadera no es ni conservadurismo ni anarquía, no es ni dogma ni liberalidad. Esto que vemos continuamente en esta enfermedad dualística, por estar desconectados del espíritu verdadero, es doctrina eterna, a no confundir con dogma. Confusión tremenda y bueno, pues se sigue agenciando todo y acomodando todo al ego sin seguir la verdadera rectitud, sin reconocerla siquiera. La verdad es que el constructo egoico es tal que no hay oído casi para la pura verdad. No le interesa al ego. El ego es lo que mantiene el marco, la dosis, las condiciones, las elecciones, todo lo quiero así y asá y de esta manera, o hasta aquí, y de esta manera pues uno no se sale de ello. Aún así, aunque no seamos escuchados, mantenemos totalmente la escuela abierta, pero se va a dar de una forma diferente. No he sabido proteger suficientemente al Reiki, no a mí. Mi persona está dada antes de ofrecer el Reiki como lo he ofrecido. Entonces, apuntamos directamente a la conciencia y hay que entenderlo, que es la misma que veo en el otro, que siento en mí, que he tocado en mí. Y por eso no puedo soltaros, porque es la misma y no es un empeño, no es un apego, es que es un hecho, que naturalmente, de forma natural, es así y lo único que quiero es que lo veas tú también. Que veas el camino recto, que escuches la palabra verdadera, sin acomodamientos incluso. Porque todo pequeño acomodamiento, por una serie de razones muy comprensibles de unos y otros, de maestros y discípulos, pero finalmente falsea y obstruye el reconocimiento del ser. Entonces, como decía, tenemos la escuela abierta de una forma que va a ser diferente, que se anunciará. Y de todas maneras van a quedar los libros de Gnosis, que ahora mismo es mi prioridad, porque eso traspasará más tiempo que el de mi corta vida humana, y dejarán una constancia y una transmisión completa, acorde absolutamente a la tradición. Entonces quisiera acabar, es inevitable mencionar a José. Ha sido mi único discípulo hasta el día de hoy, tal cual, y no porque no fuimos pareja, para nada. Bueno, eso facilitó ciertas cosas, pero muy, muy secundarias. Hay que saber que fue por la luz del Reiki, fue convertido, y no por mi discurso, fue convertido, sí por mi mediación, pero no por mi discurso. Fue convertido de un pensamiento materialista común, totalmente, que tenemos totalmente adherido, que nos condiciona y que está absolutamente obsoleto. Y me viene la imagen que daba Platón de Glauco, ¿no? De ese dios marino al que se le adhieren todas esas conchas y algas del fondo marino, ¿no? Entonces se limpió de todo esto, y realmente, si ha sido mi discípulo, es por la humildad. Es por una humildad que ha mostrado de una manera natural y total y siempre, de manera indefectible, cosa que no se debe a mí, cosa que se debe ni al Reiki en este caso, sino enteramente a él, y por eso ha sido discípulo y ha recibido realmente la enseñanza de la manera que yo la he transmitido, sin pensar que fuera un delirio mío personal, sino sintiendo que verdaderamente era impersonal, que estaba realmente hablando del Reiki en sí mismo, por sí mismo, del Reiki verdadero. Y eso ha sido durante 20 años sin interrupción. Eso sí, en que ha recibido mis sesiones, ha recibido la palabra Reiki de una manera simple y abierta, como tiene que ser, y el beneficio espiritual ha recaído sobre él mismo y revertido en este lugar, y poder llevar la vida que llevamos, y sin duda también en el florecimiento de su arte. Antes me parecía terrible, me parecía un desierto, por así decirlo, tener un solo verdadero discípulo, y ahora lo considero un milagro. Solo que pueda ser una persona ya es un milagro, pero si algún día se suma uno más, la humanidad entera se alegrará de ello, y no mi pobre persona, simplemente.
el dolor está solo en los que sabemos la fuerza inconmensurable, el arma espiritual, que tiene el arma espiritual y que puede manifestarse simplemente con que nos reuniésemos de la manera en que invitamos a ello en este lugar, de una manera como manda el Reiki Santo, de una manera totalmente desinteresada, pero regular y con fe. Se cambia la faz de la tierra muy rápidamente, o por lo menos si es en pequeña comunidad, se revierten los efectos inmediatamente hacia todos nuestro más próximo entorno. Entonces es verdaderamente una tragedia, sobre todo viendo en el estado en el que está la humanidad actualmente, de sufrimiento atroz, individual y colectivo, y que solo hay una manera de poner fin a ello, que es el medicamento universal del que hablan todos nuestros libros y del que ha hablado absolutamente toda la tradición. Es esa medicina eterna, absolutamente eterna, no la del futuro, no la antigua, sino eterna, sepulta por el orgullo humano, sepulta a veces por religiones de iglesia exterior y a veces por religiones de ciencia materialista y de esta razón, de esta enfermedad de razón razonante que padecemos desde hace siglos. Entonces siempre invitaremos a esta vivencia totalmente gratuita, en gratuidad divina del Reiki, y si no puede ser, quedará la transmisión, tristemente como suele ser en Occidente, solamente por escrito, y que por desgracia encima con la producción de libros que hay hoy día, una producción de mente-ego totalmente desligada de la escritura como vía espiritual, de la escritura divina, pues quedan los libros de la verdad y los libros de la hermenéutica totalmente y de sabiduría, de verdadera sabiduría, confundidos en este mercado, y especialmente el mercado de lo espiritual. Occidente se ha impuesto por la fuerza, armado de razonamiento serpentino, sea religioso o idólatra, y de tecnología, sobre el salvaje, sobre el extranjero enemigo y sobre el disidente, a su canon, normas y sistemas. También lo ha hecho sin hacer correr la sangre y sin ruido. No hacen falta hogueras, calabozos, obuses o cámaras de gas para silenciar al original. Se le anula, o bien se le corta socialmente toda vía de comunicación, no por prohibirle medios, sino hacerle incomprensible para el resto de una humanidad abducida por el artificio y vendida al diablo. O bien se le reduce, como todos, a insaciable bestia no pensante, consumidora y aplicadora de ideas, recetas, métodos, etc. Todos los hombres realmente despiertos, digamos desde la segunda mitad del siglo XIX a la del siglo XX, que han denunciado la falsedad y anunciado la catástrofe, y sobre todo que han señalado la profanación, devolviéndonos a la verdadera ciencia y al gran arte, indicando la vuelta al fondo espiritual, han sido impunemente ignorados. Y lo peor es que raras veces ha sido este ignorar de manera consciente, positiva y estratégica, sino por pura alienación, inflación y depresión a la vez. Se admiten los médiums y agoreros que salpimentan la grisalla racionalista y se acomodan al comercio. Se le da un pase al que tenga diplomas o iglesias, y si tiene un talento artístico se le considerará hasta el límite de autor genial. Pero nunca a los fieles sacerdotes y santos fuera de iglesias, a los profetas, visionarios y médicos de Dios, a los artistas de la gran obra,
a los que practican la verdadera ciencia y ponen en evidencia al usurpador. Occidente desacralizado, sin metafísica ni conocimiento de la sofía, la sabiduría. Escribe en la Wikipedia esta reseña sobre alguien como Louis Cathieu. A pesar de no tener estudios de filosofía, sus escritos muestran un interés por la filosofía, etcétera, etcétera. Como si los estudios, para empezar, académicos, validasen a un filósofo, y como si un filósofo, sobre todo, fuese lo que la ciencia profana ha acabado designando en Occidente a través de este término. Es el pez que se muerde la cola, porque estos verdaderos sabios, estos verdaderos filósofos amantes de la sofía, solo ellos nos explican cuál es la verdadera filosofía, o mejor dicho, directamente la encarnan. Con lo cual voy a concluir con este aforismo que viene dado por lo dicho mismamente. La vía salvífica es hoy día un suicidio. Los corazones, los pocos corazones abiertos, están hoy día sobre las mesas de operación quirúrgica. El pulso de vida vigilado por la IA. Os remito a un vídeo que hemos hecho en homenaje de ese increíble testimonio importantísimo en esta época de Frédéric Le Marchand. Curarte el espíritu mismo de muerte. Vamos, es el colmo, es el culmen de la mofa de Satán. La inteligencia humana, aún sin saberlo, cuando está en búsqueda del espíritu de Elías, queda de todas maneras desviada por esta ciencia profana, atrapada por los doctores de la mente y ya anulada en la sustancia química. Si siglos atrás fue la religión de la Iglesia exterior que llevaba los brotes de pureza, fuesen individuales o colectivos, pureza del mensaje renovado, los llevaba al exterminio, ahora es la religión de la ciencia, de la tecnociencia, que se presenta como salvadora cuando nos conduce a la muerte, incluso tratándonos de sanar, lógicamente porque es una ciencia que da la espalda a la fuente misma de todo, con lo cual a la fuente de sí misma. Entonces, en este sentido, es una ciencia de muerte. Ahora el exterminio no es así tangible, tan tangible, es por aséptica indiferencia que es una consecuencia de una enfermedad espiritual, de la desconexión espiritual. Y es como que ni siquiera se descifra ya al que lleva más visible un brote de vida verdadera, como si un robot, aun queriéndolo, no pudiese amamantar a una cría abandonada. Tengo 52 años todavía en esta primavera del 2026 y puedo decir que se tarda medio siglo en descondicionarse, y eso cuando incluso somos almas poetas y almas despiertas, en ver toda la mentira y en ver toda la amplitud del mal de lo que muchos pensadores ya bautizaron en los años 60 del siglo pasado, la normosis, esa enfermedad totalmente global que consiste en encajar en una sociedad completamente insana. Entonces los hay que parecen sanos por estar bien encajados, pero están completamente dementes, y otros que dan problemas, por así decirlo, que no están bien encajados y que también están trastornados, aunque sus brotes son precisamente una tentativa, y aunque sea inconsciente, de restaurar una salud o un equilibrio más verdadero. Pero esto, como decía, se tarda medio siglo, no intelectualmente, eso es mucho más fácil y rápido, sino verdaderamente en todo el cuerpo, tomar medida del alcance de esta normosis, cuyo principal elemento en la norma integrada es, ahí está, haber evacuado a Dios, llámesele como se le quiera llamar, y se lo puede hacer de una manera religiosa o no, de una manera dualista o no, a Dios y al Atma, origen de nuestra palabra alma, fuera
de la vida, fuera del ser humano, fuera de la humanidad, y colocado en su lugar al Dios razón, razón humana limitada, cuya ciencia, que es profana por definición y que va ligada inevitablemente a la mente ego, es forzosamente una ciencia de artificio, como es el ego, una mentira. Es una ciencia por eso mismo de muerte, que se opone a la vida verdadera, que da la espalda a la luz. Porque es una negación de sí, del sí mismo. Es como obstruir una boca del manantial y padecer de sed, haciendo ver que no. Esta norma es la que domina incluso en los ambientes de espiritualidad hoy día. Y solo hay una manera de escapar a ello. Y es con audacia y con la máxima naturalidad. Eso es el Cristo. Eso es ser cristiano. Ser completamente natural. No natural en el término del como lo ha forjado el materialismo, sino una naturalidad que es por naturaleza sobrenatural, sagrada.